¿Qué tal, chicos? Espero que todos se encuentren bien. En este video vamos a seguir resolviendo la guía oficial del IPN del año 2020 en la materia de química, y en este cuarto video vamos a responder de la pregunta número 22 a la pregunta número 28 de la sección de Ingenierías y Ciencias Físico-Matemáticas. Vamos a comenzar con la pregunta 22 y dice: basándose en la electronegatividad de los elementos presentes en la siguiente tabla, relacionar las dos columnas señalando qué tipo de enlace se formará en cada columna. Si se dan cuenta, nos dice que nos tenemos que basar en la electronegatividad de los elementos, pero no nos dan los valores de electronegatividad. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues nos tenemos que ir a las ideas más simples, a los conceptos más sencillos, y debemos de recordar que es un enlace iónico, un covalente puro, un covalente polar. Recuerden que un enlace iónico es la unión de un metal con un no metal. Un covalente puro, que es lo mismo que un covalente no polar, es la unión de dos no metales, pero deben de ser átomos iguales. Un covalente polar, pues es la unión de dos no metales, pero deben de ser átomos distintos. Entonces con eso ya podemos ir descartando incisos. El más sencillo de estos números que tenemos aquí, pues es el número 3, porque son dos no metales y son átomos iguales. Entonces esto lo podemos clasificar como un covalente puro o un covalente no polar. Con esto ya podemos ir descartando algunos incisos. Entonces es 3C. Los incisos que podemos descartar es el inciso C y el inciso D. Ahora nos queda el inciso A y el inciso B. ¿Qué otra cosa es más sencilla? Pues el número 4, que son dos metales, oro y cobre. Entonces aquí lógicamente el 4 lo relacionamos con la letra B, es 4B, y la respuesta nos queda que es el inciso B. Ahora vamos a analizar qué pasa con el número 1 y el número 2. Entonces yo les voy a poner una tabla periódica que tiene los valores de electronegatividad de los elementos. Entonces lo que debemos de hacer es que con los valores de estas electronegatividades de estos átomos debemos de hacer la diferencia de electronegatividad, y con base en el resultado lo podemos clasificar como un enlace covalente no polar, como un covalente polar o como un enlace iónico. Entonces vamos a ver, por ejemplo, al número 1. El calcio tiene un valor de electronegatividad de 1 y el oxígeno tiene un valor de electronegatividad de 3.5. Lo que debemos de hacer es únicamente la diferencia, que nos queda de esta manera: 3.5 menos 1 es igual a 2.5. Entonces, como el 2.5 es mayor a 1.7, lo tenemos que clasificar como un enlace iónico. Pero ahora observen el número 2. El potasio tiene un valor de 0.8 y el cloro tiene un valor de 3. Si hacemos la diferencia de electronegatividad, nos queda de esta forma: 3 menos 0.8 es igual a 2.2. Como es mayor a 1.7, también lo tenemos que clasificar como un enlace iónico. Ahora, por último, el número 3 que ya vimos, es flúor y flúor. El valor del flúor es de 4, entonces es 4 menos 4 es 0, y por eso lo clasificamos como un covalente no polar o covalente puro. Entonces nosotros ya ahorita ya sabemos la respuesta, que es la B, por el 3 y el 4, que eran los más fáciles. Pero ¿qué pasa con el número 1 y el número 2? Ambos deben de ser enlaces iónicos, por su valor de diferencia de electronegatividad, pero no los podemos repetir. Entonces aquí el número 1, esta pregunta lo está considerando como un covalente polar, y al número 2 es el que considera como un enlace iónico. En realidad eso es un tanto incorrecto, porque ambos compuestos son iónicos. Y observen que la electronegatividad no los está diciendo. Entonces en este caso pues vamos a dejar como respuesta al inciso B, que ya vimos que nos sale por estos dos de aquí. En la pregunta 23 dice: ¿con qué nombre se conoce a la combinación binaria de un elemento metálico con el oxígeno? Entonces para eso vamos a ver la estructura de cada uno de estos incisos. Los primeros son los oxiácidos. Observen que para tener un oxiácido debemos de tener un hidrógeno, un no metal y un oxígeno. Entonces este lo podemos descartar porque aquí nos dice que es binario, y binario nos suena a 2, y aquí vemos que tenemos 3 elementos, y aparte nos dice que es un elemento metálico con oxígeno.
Aquí tenemos no metal con oxígeno, pero aparte hay hidrógeno. Entonces la A la descartamos. Un óxido ácido es la unión de un no metal con oxígeno. Esto nos produce el óxido ácido. Entonces, si se dan cuenta, sí es una combinación binaria. Aquí tenemos dos elementos, pero aquí es un no metal y la pregunta nos dice que es un metal. Entonces descartamos el inciso B. En el inciso C dice óxido básico. Si observan, un óxido básico es la unión de un metal con oxígeno. Eso nos produce el óxido básico. Y como podemos observar, es una combinación binaria, son dos elementos y aparte este es un metal con oxígeno, que es lo que dice aquí arriba. Entonces la respuesta es el inciso C. Óxidos binarios lo descartamos porque ya sabemos que ambos óxidos, tanto el ácido como el básico, son binarios. La pregunta 24 dice: el tipo de atracción entre los átomos determina las propiedades observadas en las sustancias. Si la atracción electrostática entre los átomos es, se forman de elevado punto de fusión e insolubles en agua. Entonces, la primera parte de esta pregunta, que es desde donde inicia hasta este punto, prácticamente es información que no nos ayuda a resolver la pregunta. La parte clave de la pregunta se encuentra al final, que dice elevado punto de fusión e insolubles en agua. Con leer insolubles en agua ya podemos descartar tanto el inciso A como el inciso B, debido a que los gases sí son solubles en agua. Ahora nos queda el inciso C y el inciso D, y aquí dice que son sólidos cristalinos. Entonces, la estructura de un sólido cristalino es, por ejemplo, como la que tenemos aquí. Este es el ejemplo de una sal. Entonces, si queremos ver otro modelo, es este de aquí. Si observan, es una atracción electrostática entre un anión y un catión, y estas son atracciones muy fuertes. Justamente esta atracción tan fuerte le da ciertas propiedades a las sales, por ejemplo, o en sí a los compuestos iónicos. Entonces, una de esas propiedades es que tengan puntos de fusión y punto de ebullición elevado. Por ejemplo, en esta tabla tenemos algunas sales y aquí hay un óxido, y observen su punto de fusión, que es esto que dice MP, y su punto de ebullición, que es BP. Están en grados Celsius. Observen que son puntos de fusión muy elevados, el mínimo es de 636 grados Celsius. Entonces, en la estufa ni siquiera alcanzamos esta temperatura. Entonces, en este caso la respuesta es el inciso D, porque como habíamos dicho, aquí hay una fuerza de atracción muy fuerte, y esta estructura es la de un sólido cristalino. La pregunta 25 dice: relacionar correctamente las siguientes funciones químicas con su respectiva fórmula. Y bueno, aquí tenemos las funciones químicas que nos piden. Entonces, primero vamos a ver qué es una función química. Se llama función química a un conjunto de compuestos con características estructurales y comportamientos comunes. Entonces, ahorita que veamos los ejemplos, les explico un poco más a fondo esto. Por ejemplo, vamos a ver el de sal binaria. Cuando nosotros tenemos la unión de un metal con un no metal, esto nos va a formar una sal binaria. Entonces, siempre que veamos metal con no metal, es una sal binaria. A eso se refiere con características estructurales en común. Y lógicamente las sales binarias tienen comportamientos similares porque su estructura es semejante a otras sales. Por ejemplo, la función anhídrido es la unión de un no metal con oxígeno. Un no metal con oxígeno nos forma un óxido ácido que también se llama como anhídrido. Entonces, lógicamente que todos los compuestos que tengan no metal con oxígeno van a tener comportamientos comunes y la estructura es similar, es común a otros óxidos ácidos. Ahora, un oxiácido es la unión de un hidrógeno con un no metal con un oxígeno. Entonces esto nos produce el oxiácido. Y nuevamente, todos los compuestos que tengan esta estructura van a tener comportamientos comunes. Es la misma función. Por último, la base es la unión de un metal con un ion hidroxilo o el OH. Entonces esto produce la base o el hidróxido. Entonces vamos a ver aquí la fórmula.
Aquí tenemos en el número 1 a un no metal con un oxígeno. Si es no metal con oxígeno, sabemos que esto es un anhídrido o un óxido ácido. Entonces al número 1 lo relacionamos con la letra B. ¿Quién tiene 1B? Pues aquí podemos descartar el inciso C y el inciso D. Ahora el número 2 es hierro y cloro. El hierro tiene, más bien el hierro es un metal y el cloro es un no metal. Si es metal con no metal, esto es una sal binaria. Entonces el número 2 lo relacionamos con la letra A. Entre la A y la B, 2A es el inciso B. Entonces aquí la respuesta pues ya sabemos que es el inciso B. Por último, por ejemplo, en el número 3 tenemos un metal con el OH y sabemos que metal con OH forma un hidróxido o una base. Es 3 con la letra D, aquí es 3D. Y por último, el 4 que es hidrógeno, no metal, oxígeno. Hidrógeno, no metal, oxígeno, esto forma el oxiácido, es 4 con la letra C. Entonces aquí es 4C. La pregunta 26 dice: para preparar 5 litros de disolución de etanol en agua al 15% en volumen, ¿qué cantidad de etanol se requiere? ETOH es una forma de abreviar etanol. Entonces, para responder la pregunta debemos de recordar el concepto de disolución. Recuerden que una disolución es una mezcla homogénea que está formada por un disolvente, que siempre es el agua y es el que está en mayor cantidad, y un soluto o varios solutos, y son los que están en menor cantidad. Entonces lo importante de aquí es que sepan identificar los datos de esta pequeña fórmula. Por ejemplo, el problema dice 5 litros de disolución. Entonces ya sabemos que la disolución son 5 litros. 5 litros de disolución de etanol en agua. Nada más nos dice que es en agua, pero no nos dice la cantidad de agua. Entonces no tenemos la cantidad de disolvente. Al 15% en volumen, ¿qué cantidad de etanol se requiere? Entonces en este caso el etanol es nuestro soluto y lo que queremos saber es el volumen de etanol. Ese volumen ya está incluido dentro de estos 5 litros, porque recuerden que estos 5 litros es de la disolución, que incluye disolvente y soluto. Entonces queremos saber el volumen de etanol si la concentración es al 15%. Entonces estos 5 litros, como es de la disolución, corresponde al 100%. Pero si queremos saber el volumen del 15%, pues planteamos una regla de 3. Entonces esto es X litros de etanol. Si resolvemos la regla de 3 nos queda de esta forma. Entonces la respuesta es el inciso C. La pregunta 27 dice: los siguientes elementos se pueden unir con otros átomos formando enlaces covalentes. Ordenarlos de manera creciente con base en el número de enlaces que pueden formar. Para poder resolver esta pregunta debemos de recordar algunos conceptos y uno de ellos es la regla del octeto. La regla del octeto explica la formación de compuestos químicos debido a la tendencia de los átomos a adquirir la configuración electrónica estable de gas noble, o sea, completar con 8 electrones su última capa, que es su octeto. A esta regla tenemos dos excepciones, uno es el hidrógeno y el otro es el helio, porque ambos son estables con 2 electrones en su última capa. Entonces, prácticamente cualquier otro elemento que no sea un gas noble siempre va a ganar o a perder o incluso a compartir sus electrones para parecerse a los gases nobles. Ese es el objetivo de formar enlaces químicos, conseguir mayor estabilidad. Entonces un enlace químico aumenta la estabilidad. Para poder responder ya bien la pregunta vamos a recordar otro pequeño concepto. Aquí tenemos la parte superior de la tabla periódica. Entonces lo que deben de recordar es que el número de familia, siempre y cuando hablemos de la familia A, corresponde a los electrones de valencia de los elementos que se encuentren en esa familia. Por ejemplo, todos los elementos que están en la familia 1A pues tienen un electrón de valencia, o los que están en la familia 4A pues tienen 4 electrones de valencia, los de la 8A tienen 8 electrones de valencia. Entonces aquí tenemos la lista con los elementos que nos dieron. Como vemos, el carbono pertenece a la familia 4A. El siguiente elemento, que es el oxígeno, pertenece a la familia 6A.
El nitrógeno pertenece a la familia 5A y el hidrógeno pues pertenece a la familia 1A. Entonces, como el carbono es de la familia 4A, tiene 4 electrones de valencia. Como el oxígeno es de la familia 6A, tiene 6 electrones de valencia. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia y el hidrógeno tiene 1 electrón de valencia. Ajá. Ahora, para cumplir con su octeto, están de acuerdo que les falta electrones. Ajá. Recuerden que cumplir con el octeto significa que tengan 8 electrones de valencia y en el caso del hidrógeno con que tenga 2. Ajá. Entonces, el carbono tiene 4 electrones de valencia. ¿Cuántos les falta para cumplir con su octeto? Pues les falta otros 4 electrones de valencia. Ajá. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. ¿Cuánto le falta para cumplir con su octeto? Pues le faltan 2 electrones. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, entonces le faltan 3 electrones. Y el hidrógeno tiene 1 electrón de valencia, pero para cumplir con ese octeto le falta solo 1 electrón de valencia. Ajá, recuerden que es la excepción. Entonces, prácticamente esta cantidad de electrones que les faltan es la cantidad de enlaces que pueden formar. ¿Por qué? Porque estos 4 electrones, el carbono los va a ganar de otro elemento. Ajá. Cuando se enlace con 4 elementos diferentes, con otros 4 átomos, de ahí va a obtener estos 4 electrones. Es lo mismo con el oxígeno. El oxígeno, estos 2 electrones que le falta, los va a obtener de otros 2 átomos, ajá, de otros 2 enlaces. Lo mismo con nitrógeno, y pues en el caso del hidrógeno, con enlazarse a otro átomo, pues ahí gana el electrón que requiere. Ajá. Entonces, prácticamente aquí ya tenemos la respuesta. Ahora vamos a verlo un poco más gráfico. Por ejemplo, el carbono ya sabemos que tiene 4 electrones de valencia, que son estos 4 puntos. Ajá. Entonces, recuerden que un enlace químico es un par de electrones, o sea, son 2 electrones. Entonces, el carbono tiene que enlazarse aquí con otro átomo. De estos 4, ahora ya tiene 5 con este electrón. Forma otro enlace, ya tiene 6. Forma otro enlace, tiene 7. Y forma otro enlace, ya tiene 8 electrones. Entonces, el carbono forma 4 enlaces. El oxígeno, recuerden que tiene 6 electrones de valencia, que son estos 2, 4, 5, 6. Entonces, para tener 8, están de acuerdo que le faltan 2. Entonces, otro electrón lo gana con otro enlace y este último electrón lo gana con este enlace. Ajá. Entonces, oxígeno forma únicamente 2 enlaces. El nitrógeno, sabemos que tiene 5 electrones de valencia. 2, 3, 4, 5. Ajá. Entonces, para cumplir con ese octeto le faltan 3. El siguiente electrón que va a obtener lo obtiene de este enlace. Entonces ya tiene 6 electrones. El séptimo electrón lo gana de aquí y el octavo electrón lo gana de aquí. Ajá. Entonces forma 3 enlaces el nitrógeno. Por último, el hidrógeno, aquí tiene 1, nada más tiene un electrón de valencia, pero recuerden que es estable con 2 electrones, entonces únicamente le falta otro electrón que lo gana de otro átomo. Entonces aquí ya tenemos la respuesta. Entonces, retomando la pregunta, dice ordenarlos de manera creciente con base en el número de enlaces que pueden formar. Como dice de manera creciente, significa que es vamos a partir del que forma menos enlaces al que forma más enlaces. Aquí podemos observar que el hidrógeno es el que forma menos enlaces porque solo forma 1, entonces el 4 es el número 1, entonces podemos descartar tanto el inciso A como el inciso D. Nos queda la B y la C. Después observamos que el oxígeno forma 2 enlaces nada más, entonces el número 2 es el que sigue, es 4,2, entonces aquí la respuesta pues es el inciso C. De ahí observamos que el nitrógeno forma 3 enlaces, entonces es el que le sigue, el nitrógeno que es el 3, y por último el carbono que es el que forma 4 enlaces. Esta pregunta dice, en la reacción, y nos dan esta reacción que es nitrato de plata más plomo metálico, produce nitrato de plomo más plata metálico. Entonces nos pide identificar el elemento que se reduce. Recordemos que la oxidación es la pérdida de electrones y la reducción es la ganancia de electrones. Entonces, para saber quién se oxide y quién se reduce, vamos a recordar algunos conceptos. Cuando hablamos de una reacción de reducción, prácticamente el estado de oxidación del elemento se vuelve más negativo.
Y cuando hablamos de una reacción de oxidación, el estado de oxidación del elemento se vuelve más positivo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta escala redox. Por ejemplo, si pasamos del 0 al 2 positivo, están de acuerdo que el estado de oxidación se hace más positivo. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Pues está ocurriendo una oxidación. Ajá. Aparte nos estamos moviendo a la derecha y observen que a la derecha es la oxidación. Por ejemplo, si pasamos de 1 menos a 3 menos, están de acuerdo que el estado de oxidación, que es 1 menos, se está volviendo más negativo al pasar a 3 menos. Entonces ahí estamos hablando de una reducción. Aparte, como nos movemos hacia la izquierda, pues es una reducción. Ajá. Entonces, lo primero que hay que hacer es asignar los estados de oxidación de todos estos elementos. Entonces, si tienen problemas con asignar estados de oxidación, les recomiendo que vean el video, se los voy a dejar en la descripción del video. Entonces aquí yo ya tengo asignado todos los estados de oxidación. Ajá. En el examen en sí se van a centrar en los elementos que estén solos. Ajá. Siempre váyanse sobre los elementos que estén solos. En este caso, como la plata está solo, pues le asigno su estado de oxidación, que es de 0, pero forzosamente del otro lado de la ecuación también se lo tengo que asignar y es uno positivo. El plomo aquí, como está solo, pues se lo asigno, pero forzosamente al plomo en el otro lado de la ecuación también se lo debemos de asignar. Ajá. Entonces nada más debemos de ver cómo son los cambios en el estado de oxidación. Siempre trabajen sobre los que estén solos. Por ejemplo, de plata 1 pasamos a plata 0. El estado de oxidación inicial, que es el 1, están de acuerdo que se está volviendo más negativo, se está reduciendo. Ajá, vamos del 1 positivo al 0. Entonces la dirección es hacia la izquierda y esa es una reducción. Por lo tanto, el elemento que se reduce pues es la plata. Observen que el plomo pasa de plomo 0 a plomo 2. Este estado de oxidación 0 se hace más positivo. Ajá. Pasamos del 0 al 2. Entonces vemos que esto es una oxidación. Ajá. Por eso pues podemos descartar a la plata. Entonces pues la respuesta es el inciso C. Bueno chicos, aquí termina esta parte, ya nada más nos falta un video para terminar con la parte de ingenierías y comenzaré con la parte del área de ciencias biológicas y de la salud.